fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra los investigados Sara Angélica Goray Chong, Jorge Mauricio Fernandini Arbolú, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson, por el plazo de 30 meses. No pudieron demostrar arraigo domiciliario, tampoco arraigo laboral ni arraigo familiar. Además, el juez concluyó que Sada Goray, en libertad, podría obstruir las investigaciones, mientras que sobre Mauricio Fernandini argumentó que habría sido quien inició todo el acto delictivo. ¡Mauricio! ¿Te arrepientes? Toma la medida, Mauricio. Señora Goray, ¿cómo toma la medida, señora? Señora Sada. Decaído, cargando una mochila y sin decir palabra alguna, el periodista subió al vehículo que lo llevaría a prisión. Mientras que minutos después, la empresaria abordó otra unidad del INPE y aunque sin el brillo de aquella empoderada empresaria inmobiliaria, esta vez prefirió mostrarse sonriente. Colusión agravada es el delito por el que son investigados en el marco del caso Fondo Mi Vivienda y deberán cumplir prisión preventiva hasta el 7 de enero del 2026. Por favor, mi hermana. Quiero hacerle llegar un dinero a mi hermana. Mis padres murieron hace 30 años, ambos con un diagnóstico oncológico. ¿Por qué mis padres no se iban de este mundo en paz? Porque no sabían qué iba a pasar con su hija menor, mi hermana. ¿A quién se le encargaron? A mí. En una de las primeras audiencias judiciales, el periodista con más de 35 años de ejercicio profesional en los más importantes medios de comunicación del país hizo este conmovedor pedido, incluso con la voz entrecortada por su hermana menor. ¿Ha terminado la tarea con mi hermana Beatriz? No. ¿Lo sabe el señor fiscal? Sí. ¿Estaba la historia clínica en mi casa de mi hermana? También. La he mencionado con absoluta preocupación todo el tiempo. Quiero concluir esta parte de mi arraigo familiar diciéndole, señor juez, que no se trata que yo tenga alquileres o capacidad económica para mantener a mi hermana, para que siga evolucionando con las limitaciones que está en este mundo. Mi hermana es un ser humano maravilloso que me necesita. Un aspecto que, según detalla su abogado, no fue tomado en cuenta por el juez Raúl Justiniano. Su hermana desde que nace con una situación delicada, con un retardo, es bipolar y otras condiciones médicas señaladas y acreditadas con sus historias clínicas. Diagnosticada, medicada. Totalmente. Esta, una de las fibras más sensibles de Mauricio Fernandini, fue también cuestionada por la Fiscalía. Lo que han manifestado es que ¿por qué, si es una persona que no está en todas sus facultades, se le ha dado justamente a ella, a la hermana del señor Fernandini, los poderes para que maneje sus bienes? Su hermana no está, tiene retardo, sí, pero no es una niña de 14 años en edad mental. Y se le ha dado donación de 2 inmuebles que no guardan relación con los hechos que se están investigando. Es una propiedad del año 92, que se lo deja en herencia a su padre, y es una propiedad del año 2009 que él compró cuando empezó a trabajar. Pero no le permite a ella venderlo para que no le engañen. Lo hace para garantizar la manutención de su hermana, sabiendo que podía pasar estas cosas. El ex procurador anticorrupción Cristian Salas nos detalla cómo se maneja el Código Penal en este y otros casos similares. Lo que pasa es que el derecho penal es ajeno al drama familiar. Ojo, el derecho penal es una rama del derecho bastante dura. La ley en el derecho penal es sumamente dura. Entonces, no solo en el caso del señor Fernandini, en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos, tenemos a mujeres, madres de familia, con bebés. Los bebés están en la cárcel. La evaluación para dictar prisiones preventivas no apunta, no mira tanto al aspecto de la necesidad de estar al lado de tu familiar. Aún así, Cristian Salas reconoce las graves carencias en nuestro sistema de justicia. En algunos casos, pese a que no hay una vinculación de los sujetos con el delito,
por el solo hecho de que el caso es mediático, además se dictan prisiones preventivas, y eso es lo que se cuestiona. Lo que tenemos en la realidad es que las prisiones preventivas vencen, se pasa el plazo y el fiscal todavía ni siquiera acusa. Esa es otra problemática que sí no es innegable y que la tenemos. Mauricio Fernandini afronta su etapa más difícil por haber cometido un error, como él lo califica, y se ha mostrado incluso encomendándose a Dios. El señor Fernandini es confeso del hecho que ha realizado, pero el hecho que ha realizado no es el delito que le están imputando. Se había tipificado dentro de tráfico de influencias. La pena máxima es 6 años, siendo él confeso y acogiéndose a colaborar con la justicia, estaría más o menos en una pena, porque de todas maneras lo condenan de 3 a 4 años suspendida. Pero decir que él estaría como cómplice de colusión agravada cuando nunca hubo un contrato de por medio no encaja. Mientras que la situación de la dueña de Marca Group, Sada Goray, es más crítica aún. Para la Fiscalía, la empresaria es la gran corruptora en esta trama de negociados con el gobierno de Pedro Castillo. La Fiscalía, en el paso del tiempo, durante la investigación, pudo verificar que la señora Goday habría estado involucrada con mayor intensidad en los hechos, habría tenido un nivel de participación mucho más activa y mucho más dominante, distinto a lo que ella en un inicio planteó. Recordemos que en un primer momento esta persona se consideró una víctima, una persona extorsionada frente a corruptos funcionarios. A estas horas de la noche, Mauricio Fernandini, así como Pedro Arroyo y Roger Gavidia, exdirectores del Fondo Mi Vivienda, ya se encuentran recluidos en el penal Miguel Castro Castro, mientras que Sada Goray fue internada en el establecimiento penitenciario anexo Mujeres de Chorrillos.